¿Por qué Roma asume el cristianismo? Al hablar del cristianismo durante el Imperio Romano, tenemos que tocar el tema de cuando Constantino liberta a la iglesia. Cuando se dice que Constantino liberta a la iglesia, se habla del vínculo que se genera entre el cristianismo y el imperio, donde se dice que a pesar de estar en contra de la idea de cristianismo, ellos se van ideando nuevos proyectos para extender su idea. Gracias a las victorias ganadas de Constantino, se aproxima el cambio de política imperial y se libra todo el odio de la cristiandad. La conversión que tuvo Constantino. Todo inicia con la simpatía al cristianismo y por señales vistas por el mismo Constantino en el cielo, las cuales hacen creer que esta es la verdadera y única religión. Por lo tanto, la cruz se vuelve el estandarte para cada una de sus batallas. Posteriormente, continúa en la política, ayudando a eliminar paulatinamente la enemistad entre la iglesia y el imperio, lo que con los años evolucionará a que la religión oficial del imperio sea el cristianismo. Cuando se toma esta medida, se pide eliminar las iglesias paganas, la emancipación de esclavos y la más relevante de todas, inmunidad a favor del clero y dar impulso a la educación cristiana. La táctica de Constantino. Estas fueron las tácticas empleadas. Un gobierno que se cree superior a la iglesia en temas religiosos. Creación de cargos de alto poder con respecto a la iglesia para generar disciplina eclesiástica. Retención de instituciones paganas. Costeo de templos con fondos del imperio. Este crea un apoyo al cristianismo para que ellos eliminen a los paganos o intenten acabar a su contrario, siendo esto un poco maquiavélico. La peligrosa amenaza a la iglesia. La religión, al ser absorbida por el Estado, pierde su enfoque de amor y creencia, debilitando todas las fuerzas morales del cristianismo. Esto nos muestra que Constantino, al proteger la iglesia, le hizo un mal, ya que no solo eliminó las desventajas políticas contra las que luchaban los cristianos, sino que no permitió que se desarrollaran libremente en su forma de gobernar y en la vida espiritual bajo el régimen. Del breve repaso histórico que acabamos de presentar, podemos concluir 3 opiniones con respecto a nuestra pregunta inicial: ¿por qué Roma adopta el cristianismo? Donde en la primera dice que gracias a Constantino y su intervención en el cristianismo, esta se dejó de ver como una religión pagana y se empieza a visualizar como una religión de un único Dios, la verdadera religión. Pero nos muestra que con el mismo fanatismo con el que se persiguió y se condenó al cristianismo, gracias a la influencia de la política, de los grandes señores como lo era Constantino, dicha influencia que impulsó la ideología, que vale aclarar fue tergiversada posteriormente, ahora se hostigaban y rechazaban a quienes practicaban otra fe. Esta imposición se fue dada por medio del terror, por el miedo al Estado, de que esté en contra del Estado y su religión, está mal, está equivocado y no merece vivir con ellos. La religión fue evolucionando de acuerdo a la época, ya que dejó de ser una idea independiente para pasar a ser una idea que estaba regida y dominada por la política, cosa que no ayudaba, porque como se dijo anteriormente, ya se estaba perdiendo la esencia de la religión, del cristianismo. Cabe aclarar que en nombre de la cruz, de acuerdo a esas políticas, se hicieron muchas obras buenas, pero también hubieron muchas muertes. De la segunda opinión podemos decir lo siguiente: la grandeza de Constantino y la cristiandad, junto con la religión y demás instituciones, estaba en decadencia. Hacía falta consolidarlo y Constantino le interesaba el cristianismo porque lo respaldaba en sus victorias. Se convirtió en su apoyo político. El emperador romano es uno de los pocos personajes que le atribuye la liberación de los cristianos de las persecuciones humanas y también la concesión de libertad religiosa.
Constantino buscaba la unidad religiosa por razones políticas. Las grandes diferencias de enseñanza que existían dentro de la Iglesia cristiana, fuertemente dividida y le dieron la oportunidad de intervenir, no fue suficiente para forjar una fe sólida y unida. Para finalizar, tenemos nuestra tercera opinión, donde nos dice lo siguiente. Los sínodos de Roma celebraron el Concilio Constantinopolitano, que se recogió en el año 381 y los decretos promulgados en 388, 397 y 428. El cristianismo llega a convertirse en una religión tan exclusiva en el Imperio Romano por un decreto que se realiza que declara que la religión es del Estado y castigaría a quienes hicieran cultos paganos.